Pues hermanos, damos gracias al Señor This por este call is now tiempo. being recorded. Damos gracias al Señor por estos tiempos que nos permite como hermanos poder compartir nuevamente. Estamos en el libro de los jueces, en el libro de los jueces. Hemos venido viendo una teología sistemática, donde realmente el importante es Cristo. La Biblia, el centro es Cristo, Cristo y solamente Cristo. Entonces, hemos visto en Génesis que nuestro Señor y Salvador es la simiente de la mujer. En Éxodo vimos que Él es el Cordero de la Pascua. En Éxodo vimos que Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico que Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la Shekinah, la Shekinah. Deuteronomio, Él es el profeta semejante a Moisés. En Josué Él es el capitán de nuestra salvación. Y en Jueces, en el libro de Jueces, Él es nuestro juez, nuestro legislador. Y dividimos el libro de los jueces a partir del capítulo 1 como una conquista inconclusa. Del capítulo 1 al capítulo 3, 6, vimos una conquista inconclusa. No sin antes decir que el capítulo 2 nos da el bosquejo de todo el libro de jueces. En el capítulo 2, versículo 11, vimos la rebelión. En el capítulo 2, versículo 14, vimos la retribución. En el capítulo 2, versículo 16, vimos el rescate. Y en el capítulo 2, versículo 19, vimos el reposo. Capítulo 3 vimos la culminación de esa conquista inconclusa. Y del capítulo 3 al 7 vimos los periodos de la nación y sus jueces. Y vimos cada uno de los jueces, cada uno de los jueces, uno por uno. Vimos Gedeón, vimos a Débora, vimos a nuestro Abimelech, vimos a Sansón, a Tola, a Yair. Y hoy llegamos a un punto bastante fuerte. Acompáñenme por favor a Jueces, capítulo 17. Y esta es la última parte del bosquejo, Jueces capítulo 17. Y es el colapso de la nación, el colapso de la nación. No sin antes decirle a todos los que nos ven que alguna vez un maestro me enseñó que cada vez que me acerco a la Biblia y alguien está enfrente de mí, yo intento vaciar o desocupar todo mi conocimiento o todo lo que sé y permito que me sea enseñado. Juan capítulo 6 me enseña que Dios es quien nos enseña a todos nosotros y el Espíritu Santo realmente tiene el control de su palabra. Oremos para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Padre, gracias. Gracias porque tú eres muy bueno. Aunque nosotros infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra se cumple cuando nos enseña no temáis. No temáis, manada pequeña. Yo los he guardado, no temáis. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias, porque esta es tu palabra, la que nos sostiene, la que nos sustenta, la que día a día nos permite vivir, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste vida cuando nosotros estábamos muertos. Y aunque nosotros injustos, tú nos diste tu justicia, la justicia por la cual vino a morir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Háblanos y por favor, Espíritu Santo, toma el control de este tu siervo y de aquellas personas que nos escuchan. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos cómo el libro de los jueces nos ha venido enseñando acerca de la decadencia moral. Pero los últimos versículos, los últimos capítulos del libro de jueces son adiciones, son añadiduras. Y realmente son los aspectos más tristes de una época oscura de la historia hebrea. Representa la moralidad, la ética, la honestidad y la justicia más baja, más decayente y el caos
decadente, sí, exacto, decadente y más baja, y el caos y el desorden y la confusión y la anarquía más completa de la historia bíblica. Es un periodo bastante fuerte, es un periodo bastante duro. Y lo que vamos a ver en esta noche, si el Señor así lo permite, es que del capítulo 17 al 21 son complementos mezclados para enseñarnos las condiciones depravadas que estaban por todas partes durante el periodo de los jueces. Realmente estas historias acontecieron en las primeras generaciones después de Josué, y ya vamos a ver por qué. Pero realmente el autor las ha guardado al final del libro como ejemplos más grandes, mayúsculos, más notorios de la maldad de Israel. Y ojo, los protagonistas son adoradores de Jehová. De hecho, los dos principales son levitas. Los lugares son lugares influyentes en la historia de Israel. La región montañosa de Efraín, que era el centro del poder en las tribus del norte, y Belén de Judá, hogar del futuro rey David. Sin embargo, y ojo con esto, sin embargo, aún en tales lugares de adoración al Dios verdadero, al Dios vivo, ha sido dañada, ha sido corrompida, ha sido pervertida por la influencia de la religión de ese lugar, o sea, la religión cananea. Estas historias que vamos a leer hoy revelan que algunos de los peores errores de los jueces había sido sobrepasado, primero por toda una tribu y luego por toda una nación. Primero era el individuo, lo vimos con Sansón, lo vimos con Gedeón. Primero, luego el individuo a la familia a la tribu y la tribu a la nación. En el inicio, como lo vamos a ver, Judá es victorioso, pero al final es asociado con la derrota y el error. En el inicio, en capítulo 1, vimos cómo Judá hiere a filo de espada y prende fuego a ciudades cananeas. En el final, Israel hace lo mismo a ciudades israelitas. En el inicio vimos a un Caleb que da a su hija en matrimonio al héroe que la ha ganado por su fuerza, por su proeza, por su favor a su pueblo. En el final son las hijas de Jabes y las de Silo que son raptadas de sus familias para ser dados a los sobrevivientes de una tribu que iba a ser completamente destruida. En el inicio, la mujer sobre un asno se casa con un héroe de Israel. En el final lo vamos a ver. La mujer sobre un asno es asesinada por el mismo pueblo. En el inicio se hablan de los mandamientos de Moisés. En el final, un descendiente de Moisés dirige su propio culto a los ídolos. En el inicio, Jehová está con Israel cuando sube a Betel para conquistar lo que les había prometido. Pero en este triste final, Jehová se muestra distante de Israel cuando suben a Betel a consultarle acerca de la conquista de una misma ciudad de su familia. Mis hermanos, esta última sección está compuesta por dos partes. La primera relata el origen del santuario en Dan. Y la otra, vamos a ver una guerra civil contra Benjamín. Leamos por favor Jueces capítulo 17 versículos 1 en adelante. Dice así Jueces 17, 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijisteis y de los cuales me hablasteis, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él
devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, que hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El autor comienza en medio de la historia, enfocando la parte que le interesa. ¿Quién? Micaías. Su nombre, ¿quién es como Jehová? A pesar de su nombre piadoso, ha robado a su mamá. Y no poco, le robó bastante. Y la mamá no ha logrado averiguar quién lo robó. Entonces tomó la medida que se toma en cualquier caso de estos, maldecir al ladrón, encomendando a Dios su castigo. Eso lo utilizan en Deuteronomio capítulo 27. Entonces era normal. Y su hijo oyó la maldición y aunque no había temido ofender a Jehová con el robo, sí tiene miedo de la maldición. Su religión, su ética, su moral se ven afectadas, se ven completamente perdidas. En esto se ve la clase de influencia que ya tenía la gente. Por solamente el temor a la maldición fue que Micaías entregó el dinero, confesó su robo. Ahora la madre se ha dado cuenta que wow, maldecía a mi hijo. ¿Y qué pasaba con las maldiciones? Sufrimientos, enfermedades, pobreza, esterilidad, violencia. Entonces, para tratar de neutralizar la maldición, ella lo bendice. Y realmente lo que vemos en el versículo 2 es una palabra no muy común usada, pero sí comúnmente vivida. Ojo, no usada, pero vivida. La palabra es sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es la práctica, ojo con esto, la práctica de combinar los elementos de varias religiones. Hoy se escucha hablar de sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es la práctica de combinar los elementos de varias religiones. Pues bien, en el tiempo de los jueces se practicó el sincretismo. ¿Por qué? Porque pretendían satisfacer las exigencias de los dioses de la tierra, de los dioses paganos, pero también pretendían hacerlo con el Dios vivo y verdadero. En fin, el que practica el sincretismo acaba por desagradar a Dios. Nuestra fe no debe ser mezclada con nada. Démonos cuenta que estamos hablando de que ella maldice a su hijo y él, en vez de acercarse con arrepentimiento por lo que había hecho, se preocupó fue por la maldición. ¿Qué querían hacer? Pues una imagen tallada y una de fundición. La verdad es que la imagen tallada y la imagen de fundición se refieren a una sola imagen, pero tallada, hecha y recubierta con plata fundida. No se sabe nada de la forma de esta imagen. Ciertamente el hacerla ya era contra la ley de Moisés, contra la ley de Jehová. ¿Qué buscaba la mamá de Micaías? Agradar a Jehová. Pues propone hacerle una imagen. La familia de Micaías practicaba una religión popular en que había poco conocimiento de la ley de Moisés, porque no era la religión, no era su afecto. ¿Saben? Fracasó en la prueba de la obediencia a la ley de Dios. ¿En la casa de quién? De Micaías. ¿De quién es como Jehová? Se coloca una imagen supuestamente de Jehová. Démonos cuenta de detalles que la palabra de Dios nos enseña. Porque la mamá cumplió su voto que dijo, dice, yo le voy a dar este dinero a Jehová para hacer una imagen. Pero miremos que el versículo nos muestra a nosotros que cumplió, pero solamente en parte. Eran 1100 y dio 200. ¿Cómo así? ¿Por qué lo hace? Porque realmente la obediencia de ellos mismos, así fuera para agradar a un dios cananeo, no estaba al 100%. Y realmente nuestro espíritu a veces vacila entre quién
o quién, y realmente no debe vacilar. Yo prefiero realmente como mi Señor Jesucristo. Cristo murió por una verdad. Hay mucha gente que vive en la mentira. El versículo 5 nos muestra que Micaía tenía un santuario, es decir, una casa de dioses. No solamente la ley mosaica prohibía la fabricación de ídolos, sino también tener una casa llena de ídolos. Tenía un efod e ídolos, algo doméstico. Ah, no, eso era tranquilo, eso no pasa nada. Se supone que el efod era la pieza principal del vestuario del sacerdocio arónico. O sea que, ¿qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué estaba haciendo? Se quería proteger del mal. El que reza y peca, no. Realmente Micaías pensaría que el efod estimularía, incitaría la adoración a Jehová, pero fácilmente se podría convertir en un ídolo. ¿Nos acordamos de Gedeón? Gedeón hizo lo mismo. Para Micaías los terafines también honrarían a Jehová, pero son considerados como ídolos allí en 1 de Samuel, capítulo 15. Los terafines eran imágenes caseras que de alguna manera representaban a la divinidad y que se usaban para adivinar. Y algunos israelitas después de esto lo consideraban como elementos, ojo, legítimos en la adoración de Jehová. Saben, mis hermanos, amigos que nos escuchan, realmente nosotros queremos o creemos profesar una religión, pero realmente lo que estamos haciendo es yendo por nuestro propio camino hacia nuestra propia destrucción. Por eso él dice que consagra a uno de sus hijos. La pena por consagrar o el castigo por consagrar como sacerdote a uno que no era de la familia de Aarón era la muerte. Eso lo vimos allí en número 3:10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para ejercer el sacerdocio. ¿Cómo pudo haber tanto caos religioso? ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente por una razón: desobediencia. Israel no seguía las ordenanzas de la ley. No las seguía. Prevalecía la anarquía y el desenfreno. Esto es lo que distingue a esta época, su conducta pecaminosa. Esta actitud había sido mencionada por Moisés muchos años atrás. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí y ahora, que cada uno hace lo que bien le parece. Eso digo en Deuteronomio capítulo 12. ¿Por qué? Por la falta de gobierno establecido. No había quien llamara el orden, no había castigo para el crimen. La primera frase en que en aquellos días no había rey en Israel se repite y se repite y se repite. Cada repetición nos enseña una señal, una indicación, un objetivo. Porque la palabra de Dios nos lleva a nosotros a un objetivo. En este caso, el objetivo es que no caigamos en decadencia, que no vayamos en declive, que no sigamos en deterioro, porque vamos a llegar a una degeneración. Por favor, yo llamo al pueblo de Dios que lo recto ante los ojos de cada israelita en ese momento era malo ante los ojos de Jehová. No haréis cada uno lo que le parece recto ante sus propios ojos. No haréis. Porque realmente tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Versículo 7, 17:7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: tengo una idea, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó.
Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos, y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, por favor subrayen ese versículo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. El versículo 7 es semejante al 1. Este representa, nos muestra, nos enseña al personaje central, Micaías y el levita. Son los dos personajes principales del capítulo 17, Micaías, y del capítulo 18, que lo vamos a ver, el levita. Un joven. Debido a su edad, este joven no estaba capacitado para el sacerdocio. Era un neófito. Iba de aquí para allá. ¿Saben? Realmente es muy triste cuando vemos personas inmaduras dentro del ministerio. Pueden tomar cualquier pésima decisión y dicen que es de parte de Dios. No construyen, no defienden. Y el levita comprometió al partir de una de las 48 ciudades que Dios había dado para el servicio levita, después, poco, él cae en su pecado más terrible. ¿Saben cómo se llama ese pecado? Se prostituyó como un sacerdote en una idolatría privada. Se prostituyó porque estaba recibiendo pago. Cuando él sabía perfectamente que en su tierra, en sus ciudades, él tenía su sustento. Él era forastero allí. Es decir, era un extranjero residente. Siendo los levitas la tribu sacerdotal, no tenían propiedades, pero a ellos les fue asignado 48 ciudades a través de las otras tribus. ¿De dónde venía? De la tribu de Judá. O sea, residía en Judá. Y quizás también podemos decir, no vamos a culpar siempre al levita, pero en este tiempo por el caos, por la anarquía, por el desenfreno, por la desobediencia, las tribus no mantenían las ciudades de los levitas. Pero también es posible que el joven, deseando una vida mejor, no quería vivir en una de ellas, las ciudades asignadas a su clan. Versículo 10 dice que era responsabilidad, y ojo con esto, era responsabilidad de los levitas enseñar la ley de Moisés. Eso se lo dijeron a los levitas allí en Deuteronomio 33. Él debía rechazar la oferta de este hombre, aprovechando más bien la oportunidad para enseñarle, para instruirle acerca de lo que es honesto y verdadero, la palabra de Dios. Pero, ¿saben? Aceptó la invitación. Cuando él dice agradó, versículo 11, quiere decir que la idea me gusta, mostró interés, estuvo contento, entusiasmo. La invitación le agradaría por la seguridad económica y por el prestigio de ser sacerdote. Ya no soy levita, ahora soy sacerdote. Entonces, ya no soy un siervo, soy pastor. Pues aquel que es llamado al ministerio tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que ser ministrado por la palabra de Dios y siempre tiene que estar constantemente inmerso, metido en la palabra de Dios, escuchando a hombres fieles, estudiándola y en oración, en oración. Ahora, miren ese versículo 13 tan hermoso. Dice, ahora sé que Jehová me prosperará. Este hombre cree que por tener un sacerdote levita en la casa para guiarlo, según la voluntad de Dios, va a resultar en bien para sí mismo. ¿Pero qué hizo? Expulsó a su hijo y luego ordena a otro hombre. ¿Cómo quedaría su hijo? ¿Saben? Pero a Micaía no le importaba eso. Él ya estaba satisfecho con su conciencia y él consideraba que por administrar regularmente la religión, él iba a prosperar.
Esa expresión de su esperanza demuestra la influencia combinada, o sea, el sincretismo de la ignorancia. Si hay un sincretismo, pero es de la ignorancia y la superstición. ¿Saben qué nos enseña hasta aquí la palabra de Dios? La contaminación y el contagio del COVID. No, de la corrupción, de la descomposición, de la podredumbre religiosa en el hogar, en la madre, en el nieto y la degeneración de la tribu de Leví en ese momento. Individuo, familia, tribu, nación. Micaías ha hecho y provisto su santuario por la misma razón por la cual robó a su mamita. Quería ser próspero. ¿Cuántos quieren ser próspero? Digan amén. No. ¿Saben? Cree que si cumple en forma correcta con el culto, con su religión, con su vana religión, Dios tiene que hacerlo triunfar, progresar, prosperar, será un hombre próspero. Y él piensa que ya se libró de la maldición de su mami. ¿Saben? Multiplica su error porque ni siquiera sabe cómo cumplir con el culto exigido que Jehová muchas veces le dijo cómo era. No sabe. Pregunta, ¿sabemos cómo agradar a Dios hoy? ¿Tenemos una religión correcta? ¿La religión sin mácula dice en Santiago? ¿La tenemos? Capítulo 18. Vuelve la misma frase. 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Curioso, porque tal como las otras tribus, Dan sí tenía un territorio que les había sido dado. Era tierra rica, tierra bendecida, y era rica, requerida por todos los pueblos invasores, quienes nunca los dejaron vivir en paz. Pero como Dan no había logrado conquistar lo que les habían asignado, ¿saben qué hacen? Buscan otra. Su fracaso en la conquista, ¿saben a qué se debió? A sus alianzas con los cananeos. Y la búsqueda de otra tierra era un rechazo de la distribución. No, es que no estoy de acuerdo con lo que Dios. No, no estoy de acuerdo con eso. Yo tomo mejores decisiones que Dios. Ellos no clamaron al poder de Dios para conquistar este territorio. ¿Y saben? Más tarde se dieron aún más al aceptar su propia derrota y migrar a otro territorio al norte, volviéndose en peor de idólatras. El poder de los amorreos realmente forzó a Adán a irse a la región montañosa. Hay que considerar a Adán como una de las tribus más débiles, pues más tarde está buscando territorio en el norte. El autor ha guardado a Adán hasta el final como ejemplo del mayor fracaso de las tribus en la conquista.
Aparentemente su incapacidad de capturar y asegurar su territorio forzó a los danitas a emigrar más y más hacia el norte. Como Israel, los danitas también enviaron espías y enviaron 5 valientes, o sea, 5 guerreros, pero provenían solamente de Sora y de Estaol. Parece que Dan no había conquistado mucho más que estas dos regiones. Como hizo Micaía allí en capítulo 17, versículo 13, así querían hacer los danitas. Y nosotros, dice, esto se trata de la falsa confianza. La falsa confianza que quiere manipular al Dios vivo y verdadero con objetos. Los danitas esencialmente cometieron el mismo error, y su nuevo santuario con su joven levita, que estaba destinado siempre a la destrucción. ¿Saben? Quiero que quede claro que una religión egoísta trae el juicio de Dios, nunca su bendición. Y ellos preguntan, dice, ahora pregúntale a Dios. Démonos cuenta cuán débiles estaban estos hombres, que la Biblia no nos muestra o no nos dice si el levita fue y buscó el consejo de Dios antes de afirmar eso. Él lo dio por sentado. Los danitas realmente no oraron ni buscaron el poder de Dios para conquistar su tierra. Es que lo van a hacer ahorita. Deberían haber orado para buscar el consejo de Dios antes de hacer este viaje. Así somos nosotros. Eso es lo que nos enseña Dios. Antes de emprender cualquier cosa, oramos. Oramos, 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 oramos. Y si nos dan vía libre, le hacemos. Sabemos que de Dios está la respuesta. No. Siempre buscamos primero las acciones. Ellos querían seguridad y encontraron una ciudad donde decía que estaban seguros, ociosos y confiados. Y es que seguros no quiere decir que ellos estaban con muros o con ballestas. No, sencillamente el pueblo se notaba que no tenía fuertes defensas, como era esa época. ¿Qué era lo que estaban, en qué estaban seguros? En ellos mismos. Porque ahí dice, estaban confiados, versículo 7. Que Dios, nuestro Padre, no nos encuentre seguros de nosotros mismos, ociosos en su obra y confiados en nuestra fuerza. Versículo 8. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar la posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Versículo 11. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, y este campamento está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Levantaos, dicen ellos. Los 5 hombres fuertes y guerreros dijeron, bueno, levántense. Se entusiasmaron con lo que habían visto y recomendaron que vamos, ya nos toca. Versículo 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vieron a la casa el joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta.
Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. O sea, ¿qué iban a conquistar? Una tierra segura, ociosa y confiada. En lugar de eso, fueron a robar. ¿Se dan cuenta o nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que lo que tenía Micaía en su casa iba al borde de la destrucción? Siempre me enseñaron, y doy gracias a Dios por esta enseñanza de un hombre de Dios: lo que está suelto se cae. Lo que está suelto se cae. A Dios no se le ha salido nada de control. Ese inconveniente, esa dificultad, ese hombre, esa persona, esa, no se le ha salido del control a Dios. Él está al control, pero Él sabe perfectamente que Él bendice la obediencia de sus hijos, pero que castiga como el Padre que nos ama cuando somos desobedientes. Si eres hijo de Dios y vas por el camino que Él te ha marcado, que Él te ha trazado, tranquilo, Dios está contigo. El Dios de lo imposible victoria te dará. Pero si tú, al contrario, estás desobedeciendo su palabra, si eres hijo de Dios, vendrá disciplina, vendrá corrección. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero realmente da fruto apacible de justicia, porque Dios es justo. Y si no, te invito a que vengas a Cristo, porque la injusticia del mundo fue puesta en la justicia de Cristo, y Él nos ha dado su justicia para que seamos justos delante de Él. Un pueblo, una nación injusta. Versículo 19. Y ellos le respondieron: calla, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en una casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. ¿Y qué pasó con el sacerdote? Se alegró el corazón del sacerdote, el cual no solamente se fue él, sino que se llevó el efod, los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Al oír la oferta de los danitas, el sacerdote se dio cuenta de que su situación podría mejorar y que esta era una única oportunidad. Ahora, lo que habían tomado los danitas, él se los quita. Venga, yo le ayudo. El sacerdote toma ahora la responsabilidad de tener bajo su cuidado los artículos religiosos de una campaña que se dirigen hacia el norte. Versículo 21. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces los de Dan, estos volvieron sus rostros, o sea, miraron hacia atrás y dijeron: ¿qué tienes que has juntado, gente? Y Micaía le respondió: tomasteis mis dioses que yo hice, el sacerdote, y se van. ¿Qué más queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tú la vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía vino, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. La última escena de Micaías aparece y es su final. Tipo patético, trágico, desdichado, incumplido, desobediente. Mire lo que dice en el versículo 24: es que son mis dioses, míos. ¿No es que yo los hice? ¿Qué hago? La ironía de la idolatría señalada por los profetas allá en Isaías capítulo 40 se observa aquí. Micaías cree que ha sufrido un serio golpe en su religión. ¡Ay, me duele! No contra Jehová, el Dios vivo y verdadero, sino contra sus ídolos, contra los que adoraba. ¡Qué golpe tan duro!
Y ahí me encanta cuando dice versículo 25, los de ánimo colérico. ¿Saben que hoy muchas iglesias humanistas enseñan eso? Los coléricos, los flemáticos, los apáticos, todas esas clases de áticos. Y sustentan, es que yo soy colérico y yo soy enojado porque me enojo con facilidad porque yo soy una persona colérico. Pecador es lo que es, chino. La Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No es que yo soy flemático. Pues tómese un jarabe, chino, fresco. Ya, sencillo. Pecado es pecado. La Biblia no dice, no, pecado es pecado. Y aquí estamos viendo que esto es un pecado. Eso no es una tribu de hombres valientes sirviendo a Jehová, es una mano de pecadores que roban y atacan y dañan y no consultan a Jehová. Mis dioses que yo hice, mi trabajo, Señor, ¿y ahora quién me va a mantener si mi... No, no, usted confía en Dios. Créame que no es fácil confiar en Dios. No es fácil. Pero la Biblia me enseña que usó cuervos para sustentar a Elías. Versículo 27. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaías juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego la reedificaron y la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y ojo con esto, Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Lais, en contraste con las ciudades fortificadas que conquistó Josué, era un lugar remoto, quieto, confiado, indefenso, tranquilo, confiado. Dan era un grupo bulinero. Siempre un bulinero se aprovecha, iba a decir otra cosa, se aprovecha del más débil. Pero si nos damos cuenta, el autor aquí nos muestra estar más de acuerdo con las víctimas que con los mismos danitas. Y saben, se vuelve a abrir el santuario que tenía Micaías en un nuevo sitio y bajo una nueva administración. Se cerró el local de Micaías allá y se abre aquí. ¿No han visto? Nueva administración. Tenemos el gusto de atenderlos. Pero son palabras repugnantes que nuestro corazón tiene que estar afligido. Dice, hasta el día del cautiverio de la tierra. Y todo esto apunta a que este santuario sufrió la misma suerte del de Micaías. Porque Dios no tolera eso. Dios nunca lo va a tolerar. Él no comparte su gloria con nadie. Él no la comparte. Capítulo 19, versículo 1. Esta es la historia más. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Otro ejemplo de tipo de inmoralidad personal. Lo perdido que estaba cada persona durante este periodo. Muestra cuánto había llegado a degradarse en Israel durante este periodo. Incluso, incluso, algo tan sencillo como lo vamos a ver, como es la hospitalidad, el amparo, la protección, la ayuda, se había vuelto algo deplorable, algo dañino.
Todos los personajes de la historia que vamos a leer a continuación aparecen sin nombres. Es una serie de Netflix, pero no aparecen los créditos. Esto sugiere que puede tener, ¿saben?, una función representativa, algo singular. ¿Saben? Asemeja, o sea, es igual. Identifica en varios aspectos la conducta a Israel, no de Israel, a Israel y a Dios. Y vamos a ver dos escenas aquí. Una que involucra la hospitalidad. La primera es en Belén, normal. Dice que la esposa de Levita se fue a Belén de Judá. Entonces aquí vamos a ver la primera, y normalita. La segunda, la que vamos a ver, es en Gabaa. Y esta sí es grotesca, depravada, degenerada. Son cosas indiscutibles. Y saben, en el estudio sería muy bueno hacer un paralelo entre capítulo 19, 20 con Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19 muestra la historia de Sodoma y Gomorra. Qué irónico que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios, que el pueblo apartado para el Señor, sea comparado con Sodoma y Gomorra. Aquí hay fracaso, aquí hay ruina, aquí hay una bancarrota. ¿Y saben por qué? Por una sencilla razón. Cuando el pueblo de Dios hace lo que le parece recto a sus propios ojos y no obedece la palabra de Dios, no hay diferencia con los no creyentes. Cuando el pueblo de Dios hace lo que le parece recto a sus propios ojos y no obedecen a la palabra de Dios, no hay diferencia con los no creyentes. Vamos a ver tres escenas, cada una introducida por una etapa del viaje entre Levita y su concubina. La primera escena, Belén. Belén. La segunda escena, lo vamos a ver en Gabaa. Y la tercera escena, en la casa del Levita. Y lo mismo que vimos en 17:6, así comienza el capítulo 19. Esperando encontrar, ¿saben qué? Más desorden, más caos, más confusión sobre Israel. Pero también se presentan los dos personajes principales, el levita y su concubina. Como aquel no vivía en una ciudad levitia, era forastero. No parece ser una relación ideal para un levita. ¿Y cuántos problemas nos muestra el capítulo 19 al 21 por los conceptos bajos de las relaciones maritales, matrimoniales en Israel? Nos muestra una concubina con un sacerdote. Sí, los sacerdotes se podían casar. Aunque una concubina realmente era una esposa, que realmente era una esclava. Sí, era legal, pero no era aceptable a Dios. Le fue infiel. ¿Saben? La ley del momento enseña que ella debía ser apedreada. Claro está, si hubiese una devoción y una santidad y una obediencia a las escrituras, Levítico capítulo 20 nos muestra eso. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, dice, indefectiblemente serán muertos. No se le permitía a un sacerdote casarse con una mujer de así. Entonces su ministerio fue grandemente manchado. Sin embargo, él dijo, eso no pasa nada. Él fue y la buscó. ¿Por qué? Porque ¿cómo le parece que la concubina lo abandonó? Así como cuando una concubina abandona a su marido, tal así, ¿no? Pero ¿saben? Encontrando en otras versiones, encontré esta frase, dice que la concubina se prostituyó contra él. En uno más antiguo dice que fue que la concubina se prostituyó contra él. Versículo 3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa. Un criado, un par de amigos, no, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su papá. Y viéndolo el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa
3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. La Biblia nos dice que al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Versículo 8. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Su acción, versículo 3, su acción ilustra cómo Jehová trata a su esposa infiel, o sea, Israel. Eso lo vemos allí en Oseas capítulo 3, en Jeremías capítulo 3, cómo Jehová socorre a Israel, aun cuando el pueblo no reconoce su pecado ni clama a su Dios. También el levita busca a su concubina y va con la intención de hablarle amorosamente, de hablar a su corazón, de hacerla volver. Jehová también habla al corazón de su pueblo infiel con el propósito de que él se vuelva. Y saben, el suegro le tiene tanta gratitud a este levita por perdonar a su hija que le hace una celebración. ¿Cuántos días? 3. Este hombre le tiene tanta gratitud al levita por perdonar a su hija que durante 3 días lo persuade a quedarse al cuarto también, la noche. Le dice: alégrese tu corazón. Fue una invitación a seguir el banquete. Lo retuvo. Parece que el propósito de este varón, del suegro, es asegurarse de que el hombre y su esposa estén juntos y que se termine la desgracia anterior. Por eso quiere prolongar su visita. Pero dice que al quinto día, con la insistencia del suegro de que se quedara más tiempo, había pasado casi esa semana. Dicha insistencia crea una situación en la que era difícil llegar a su destino sin pasar una noche en el camino, que era peligroso. Ya se había vuelto algo peligroso entre los mismos hombres de Israel. Versículo 10. Mas el hombre no quiso, versículo 9, perdón. Luego se levantó el varón para irse, y él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Jebús es un título, el original para Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque lo controlaban los jebuseos. ¿Hasta cuándo? Hasta que David la ganó para que se convirtiera en su capital. Versículo 11. Y estando ya juntos a Jebús, el día declinaba. Versículo 12. Y su señor, le dice: y dijo el criado a su señor, versículo 11, 19:11. ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o Ramá. El levita no quería correr el riesgo de buscar hospedaje en una ciudad no israelita y decidió seguir hasta Gabaa, o sea, 5 kilómetros más hacia el norte. Estas eran ciudades de Benjamín, pero realmente, como vamos a ver, los benjamitas, quienes fraternizaban mucho con los jebuseos, habían sido contaminados con la peor conducta. Y se apartaron del camino, versículo 15, para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar
eran hijos de Benjamín. Las puertas se cerraban al anochecer y como el viajero nocturno se exponía al peligro, ojo, de las fieras y de los bandidos fuera de Israel, ellos entraron a Gabaa para buscar hospedaje con sus propios hermanos. Los personajes, las personas de la ciudad de Benjamín. Pero saben, ninguno desarrolló cortesía. Y esto ya era una puerta grande para la inmoralidad. Pero por fin alguien tomó interés. Al parecer, y solo al parecer, era un trabajador, un hombre viejo, y no era de la tribu de Benjamín, sino más bien era de la región donde residía el levita. Siendo forastero, sería de escasos recursos, anciano, trabajando, propiedad ajena. Y le pregunta, versículo 17, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Versículo 18, él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba. Yo voy a la casa de Jehová. Él se dirigía a Silo para regresar a su deber sacerdotal. Versículo 20. El hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. A pesar de sus medios limitados, el anciano da a los viajeros una recepción generosa con sus propios gastos. ¿Qué diferencia con los de Benjamín? ¿Qué diferencia con los de Gabaa? Y mire lo que sigue. La historia se parece tanto, pero tanto a la de Sodoma y Gomorra allí en Génesis capítulo 19. Tanto paralelismo. Hombres perversos. Realmente lo que la escritura nos dice es que eran hijos de Belial, hombres sin valor que deseaban cometer sodomía en contra del levita. ¿Saben? Esto es, este mismo término, aquí en versículo 22, es usado allí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 15, cuando el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros y nos dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Versículo 24, he aquí, mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. La sacaré. El hospedador mostró un despreciable compromiso en su deseo exagerado por extender su hospitalidad a su invitado. Él debería haber protegido a todos en su casa. Y también lo debía haber hecho el levita, aun corriendo el riesgo de perder su propia vida. Pero él debía proteger a las mujeres. Pero saben, sus tristes, sus pésimos, sus deplorables valores, su inmoralidad con Dios se demuestra en estos actos tan impropios. No le importó, no le importó. Él quería defender a su invitado. ¿Saben? La caída de Lot en su decadencia fue similar. Aquí la terrible secuela fue la violación repetida y finalmente el homicidio. Ella también era huésped, pero el anciano la desvaloró, la despreció. La oferta del anciano refleja la importancia dada a la hospitalidad, pero al pésimo estado de la moralidad en Israel de esa época, sobre todo acerca de las mujeres y los niños. Ellos son los que más sufren por el abuso, por la injusticia, por los excesos de las épocas. Lo que Dios ve como pecado es pecado, así la justicia lo legalice. El aborto es pecado, la droga es pecado,
así la justicia lo legalice. El homosexualismo es pecado, así la justicia lo legalice. Versículo 27. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral y le dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces él la levantó y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considera esto y tomad consejo. Tomando aquel hombre a su concubina la sacó. Debilidad, cobardía, especialmente un sacerdote de Dios. Saben, al parecer él durmió tranquilamente toda la noche. O bueno, vamos a decir otra cosa, se quedó en la cama por temor, debido a que no se volvió a saber nada de él, sino hasta que se despertó y se paró para ir. Qué indignante leer que el levita se levantó por la mañana, tranquilamente, mientras su concubina siendo torturada, cuando sale de la casa no la busca para auxiliarla, sino para decirle, levántate y vamos. Él quería continuar su viaje. En aquella época se muestra gran insensibilidad y falta de preocupación. ¿Y nosotros? ¿Sufres por los perdidos? ¿Te preocupas por ellos? Porque esta historia es atroz, es desgarradora, es fuerte. Pero hay mucha gente allá afuera que se está perdiendo sin Cristo en su corazón y va a morir tal cual como ella. Y sus huesos al lago de fuego, su cuerpo, su alma. Dice la Biblia que la partió en 12 partes. Qué horrible carnicería de este hombre al dividir el cuerpo de la mujer en 12 partes. Qué impactante. Ahora, sin lugar a duda, esto va acompañado de un mensaje. Cada parte iba con un mensaje. Y si cada parte iba con un mensaje, cada parte iba con un mensajero. Muchos fueron encendidos y deseaban vengar esto tan atroz, esto tan bajo. Pero nada podía haber provocado indignación sobre el pueblo de Israel más que este llamado radical por parte del levita. En vez de haberla enterrado con honores a la mujer que sacrificó y le salvó la vida al levita, no, este tipo la cortó, enviando los pedazos para las 12 tribus y anunciando para llamarlos a que castiguen el crimen. Hemos dicho que hay paralelos entre esta historia y Génesis, Jueces y Génesis. El episodio de Génesis, de Sodoma, ilustra la depravación de los cananeos, un pueblo pagano, un pueblo gentil, un pueblo que no tenía el temor de Dios. Aquí está hablando de Israel, el pueblo al cual se le mostró el Dios vivo y verdadero. Ellos estaban viviendo entre los cananeos y se habían sumido, se habían metido entre su misma depravación. Y confrontados con su pecado, los israelitas reconocieron la necesidad de pensar su situación y emitir un juicio. Por eso dice, considerad esto, tomen consejo. Son exigencias, es una obligación, es una imposición dirigida a todo Israel. Ha sonado una alarma a este trato brutal. Debía ser vengado. El pecado tiene que ser satisfecho. Y no me resta decir, sino que en la cruz del Calvario, Cristo pagó por mi pecado, pagó por tu pecado, para darnos acceso a Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si esto nos parece atroz, mirémonos en retrospectiva cuán pecadores somos. Y en la misma línea, en el mismo versículo del asesino, está el chismoso, el mentiroso y el adúltero. No somos mejores, no somos mejores. Yo el primero.
Pero primera de Juan, capítulo 1, me enseña a mí que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el herido y molido fue por mis pecados. Isaías capítulo 53 me enseña esto. Mis hermanos, si esto nos parece aterrador, más aterrador es que Cristo fue molido, completamente molido, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cómo está tu situación hoy con Dios? Esto es duro, fuerte, pero realmente estar separado de Dios es igual de duro, igual de fuerte, igual de perverso. Esto debía ser vengado. Pero Dios, en Cristo Jesús, puso su justicia en nosotros, para que siendo aún pecadores, hallésemos justicia en Él. Realmente debemos decirle al Señor, heme aquí, un pecador que quiere solamente hallar en ti la justicia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque realmente tu palabra es verdad. Y Señor, no queremos entenderla, solo queremos obedecerla. Tú no nos pides que la entendamos, solo nos pides que la obedezcamos. Y así, Señor, como tu pueblo estaba metido en su propio ego, en su propio orgullo, en su propia idolatría, Señor, sabemos que hoy nosotros te necesitamos más. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bendecida noche.